Bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Federico Ferrero. Bienvenidos nuevamente a las conferencias en línea del FLASIC. Es un honor, como integrante del Comité de Educación en Línea, presentar en esta ocasión a Marlova Silvia Breuer, que va a ser la conferencista de hoy. El título de la conferencia es Tips para la formación de una unidad de paciente simulado. La dinámica va a ser la acostumbrada. Primero Marlova va a exponer durante unos minutos y luego, por supuesto, podemos intercambiar con ella, van a poder hacer preguntas. Recuerden que pueden escribir en el chat las preguntas y yo las leo, o directamente puedo levantar la mano y luego de la exposición yo voy cediendo la palabra a todos para que pregunten. Les voy a presentar a la expositora. Es enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es candidata a magíster en educación médica por la misma universidad. Es directora general de Innovación y Simulación en Salud en la Universidad San Sebastián. Miembro fundador y actual directora de la Sociedad Chilena de Simulación Clínica y paz secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Simulación Clínica. Marlova, bienvenida. Cuando quieras, empezás. Bien, muchas gracias Federico por tu presentación. Bienvenidos a todos. Veo que hay 13 participantes y que hay gente de Argentina, de Lima. Bueno, esta es mi primera experiencia como participante en estas charlas interesantes que ha organizado FLASIC este último año, así que aprovecho de felicitar a los organizadores. Creo que es una tremenda herramienta para conectarnos, compartir experiencias y hacer crecer, ¿cierto?, esta metodología a la cual todos le tenemos tanto cariño y la amamos de una manera apasionada. Gracias de nuevo, Federico, por la presentación. La verdad es que lo último que se me olvidó decirte es que hace un tiempo me pidieron desde FLASIC, Rodrigo me pidió que me hiciera cargo como directora o líder de un grupo de interés sobre pacientes simulados, y esto debido a que de una forma bien empírica, desde decirlo del ensayo y el error, hace ya unos 7, 8 años, me tocó por distintas formas ir aprendiendo sobre trabajar con pacientes simulados, haciendo un curso, yendo a algún workshop, después implementando cursos de pacientes simulados para pacientes, para profesores, desarrollando actividades y así. La verdad es que hoy día trabajo en un lugar que tiene una unidad de pacientes simulado muy sólida, en 4 sedes, entonces un poco la idea es compartir algunos tips con ustedes súper básicos y desde la humilde experiencia de cómo podrían formar una unidad paciente simulado o, en el caso de que ya la tengan, porque hay muchos en Latinoamérica que ya la tienen, poder compartir experiencias. Es como el objetivo o el contexto, es una presentación cortita, que está más orientada a dejar espacio a la discusión, ¿sí? Entonces voy a comenzar. Lo primero que me gustaría hacer es que ustedes, este ejercicio, piensen en este momento cuáles son las actitudes que ustedes esperan de los profesionales de la salud cuando les dan atención, cuando ustedes van en un contexto de pacientes expuestos, preocupados muchas veces, no como profesionales de la salud, sino como pacientes. ¿Qué es lo que esperan ustedes de ese médico, enfermera, fisioterapia que los va a atender? Voy a tomar aquí el tiempo, para no pasarme, les voy a dar exactamente 30 segundos para que piensen, se hagan una idea y después yo les voy a mostrar una breve encuesta que he hecho en distintos lugares y les voy a mostrar cuáles son aquellas actitudes que más se repiten, ¿sí? Bien, vamos entonces a los resultados. Bueno, la gente como nosotros dice que cuando va a recibir una atención profesional, las principales actitudes que esperan del otro son que me inspire confianza, que sea amable conmigo, que sea empático, ¿cierto? Que sea capaz de ponerse en mi lugar, de tal vez hablarme en un tono adecuado, hablarme en un lenguaje adecuado, no en un lenguaje médico clínico, que me dé seguridad, que sea asertivo conmigo, y la excelencia y la experiencia muchas veces yo la asumo como paciente porque yo busco a lo mejor el mejor profesional que tenga o voy recomendado por alguien.
pero la verdad es que la que más se repite y la más importante es generar una relación de confianza. Y generar confianza con otro no es fácil. La confianza se construye, ¿cierto? Requiere de ciertas actitudes para lograrla y para mantenerla también. Definiciones de pacientes simulados hay distintas, ¿cierto? Pero yo les voy a mencionar acá la más común, la más conocida, que es de Burroughs, un médico que vivía en Hollywood, en Los Ángeles, y él fue la persona, desde un punto de vista histórico, que se dio cuenta de la necesidad de contar con personas entrenadas para enseñar competencias de la Facultad de Medicina de la UCLA. Entonces él definió finalmente que un paciente simulado es una persona X que ha sido entrenada cuidadosamente, esto es súper importante, para simular un paciente real con tanta exactitud que la simulación no puede ser detectada por un médico experto, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros tenemos una unidad de pacientes simulados, uno de nuestros pacientes simulados podría ir a atenderse con un médico, con una enfermera, con un caso preparado, y el profesional experto podría hacer el diagnóstico, el tratamiento y despedirse de esta persona y jamás saber que fue un paciente simulado. Es como un mystery shopper, una cosa, un ejemplo más o menos así. Bien, yo les voy a mostrar el video ahora de una persona a la cual quiero mucho, con la cual trabajo hace ya muchos años, y espero que lo puedan ver y lo escuchen, es cortito. Muy bien. ¿Vale? Tengo acá, Marina me está acompañando, la verdad es que no sé si la pueden ver. ¿Son enfermeros o Son médicos. ¿Sí? Los enfermeros están muertos. ¿En serio, licenciado? Análisis especializados. Ahí, mi pregunta es si pueden ver a Varine aquí conmigo. Dejé de compartir un momento la presentación. Ella es Varine Aguilera, ella es, como dijo al final del video, actriz, paciente simulado con más de 15 años de experiencia. Hoy es mi coordinadora de pacientes simulados y la verdad es que quería presentárselas para que ella en un minuto, más allá del video, les contara un poco qué es esto de ser paciente simulado, pero también qué es esto de tener la responsabilidad de coordinar una unidad, en este caso con alrededor de 40, 50 pacientes simulados solo en Santiago. Hola, buenas tardes a todos. Yo nunca he hecho esto, así que estoy como un poco nerviosa. Me duele como la guata. Bueno, no sé si se dieron cuenta en el video que uno en el trabajo de paciente simulado hace como muchos personajes y se transforma de distintas maneras solo con un objetivo, que la otra persona que te está escuchando y que te está mirando, que generalmente es un alumno que quiere aprender algo, que tiene que aprender algo, lo haga de la manera más realista que pueda tener, lo más parecido a la realidad que pueda haber, para que junto con esa realidad que uno le fabrica, con un escenario y con todas las cosas que uno le puede poner para que sea realmente un paciente verdadero, lograr el aprendizaje que él necesita. Nosotros en el video había una parte casi al final en donde muestro una foto, esos son todos los pacientes que trabajamos acá, son 50 actores, y nosotros trabajamos en esta universidad que desde el año 2016, más o menos a fines del año 2016,
comenzamos iniciando este como desafío, porque yo había sido paciente simulada hacía 15 años, pero nunca me había hecho cargo de una unidad de paciente entrenado, de coordinar actores y de hacer muchas cosas que yo como actriz no tenía mucha idea, pero que en el camino fuimos aprendiendo. Es muy interesante lo que aquí ha ocurrido porque hay un gran espíritu de colaboración entre todos los pacientes, muchas ganas de trabajar y muchas ganas de aportar a la salud de nuestro país, porque sentimos que cada vez que nosotros trabajamos con un alumno, cada vez que nos enfrentamos es tan potente y vemos, sobre todo cuando damos feedback después, cómo el alumno es capaz de aprender en un lapso de 20 o 30 minutos en que nos enfrentamos con ellos. Así que yo estoy muy contenta de participar en esto y estoy dispuesta a ofrecer respuesta a todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Sí, Varinia se va a quedar con nosotros hasta el final, por si también quieren hacerles preguntas dirigidas a ella. Ella es miembro de FLASIC, yo creo que es la primera paciente simulada, porque se inscribió en la SOCHISIM, por lo tanto también es miembro de FLASIC. Todavía me falta hacerle la clase de cómo entrar al workplace y ser parte de nuestro grupo de pacientes simulados, pero lo va a hacer. Sigamos entonces, me voy a la presentación de nuevo. Aquí vamos. Bien, bueno, paciente simulado no es el único término utilizado para hablar de esta persona que es entrenada para representar un paciente real. Por si lo buscan en la bibliografía, pueden escuchar hablar, también es muy común escuchar hablar de paciente estandarizado, en antiguas literaturas hacían cierta diferencia, pero hoy día hablar de paciente educador, paciente estandarizado, paciente programado, paciente instructor, paciente profesional, paciente subrogante o teaching asociado o docente o codocente, porque el actor también puede ser, este paciente puede ser un codocente en una sesión con actor de alta fidelidad, ¿cierto? Para el posterior debriefing, son otros términos en los cuales ustedes pueden escuchar al paciente simulado y si es que requieren buscar bibliografía, ¿sí? Bueno, algunos principios básicos para trabajar con actores o pacientes simulados son que, bueno, como todo y como es la simulación, su principal objetivo es la seguridad del paciente, ya lo dijo Varinia, o sea, es entrenar a nuestros profesionales futuros para que den una atención segura y de calidad. El paciente simulado surge en los años 60, bien separado de lo que era el desarrollo de la simulación, pero después como que se unen y se adoptan, y hoy día sabemos que un tipo de simulación es el trabajo con pacientes simulados, pero los pacientes simulados tienen un desarrollo bastante amplio y de hartos años, o sea, estamos hablando del año 60, tienen su organización mundial de pacientes simulados, hay distintos programas en el mundo ahí, les voy a dar la web en donde pueden buscar un poco más. Bueno, durante la simulación con el paciente simulado está permitido el error, ¿cierto? Bajo los mismos principios que la simulación. Y los tiempos de trabajo con este paciente simulado tienen que estar relacionados con los resultados de aprendizaje o los objetivos o competencias planteadas, ¿sí? Generalmente el caso clínico que se desarrolla no dura más de 10, 15, tal vez 25 minutos cuando estamos trabajando algo complejo como una anamnesis, un examen físico, pero en general son 10 minutos más o menos los que uno dedica al caso clínico con un estudiante, otros observando y después una discusión grupal sobre lo que fue la experiencia, ¿cierto? En un contexto de un debriefing, de cualquier tipo de debriefing que ustedes quieran seleccionar, y eventualmente pueden ir repitiendo este caso clínico si el tiempo lo da, con las mejoras, con otros estudiantes que estén dentro de la misma sesión, ¿cierto? Esto es cuando es un contexto formativo. Distinto es cuando es un ECOE, ¿cierto? O el OSCE, que es el examen clínico objetivo estructurado, en donde se utiliza mucho el paciente simulado para el desarrollo de una estación. Bueno, simulación con actores, dice acá, debe ser muy real. Evitar, dice que la situación sea como contarla, sino hay que vivirla. Nosotros con la Vari tenemos hartas experiencias divertidas que contar, pero en el fondo nos pasó más de alguna vez que nos pedían a un paciente simulado y estaba el paciente simulado en el setting, ¿cierto?, con el docente y el estudiante no hablaba con el actor,
sino que le explicaba al docente qué es lo que hacía o qué es lo que haría por el actor. Entonces le decía a su profesor, bueno, aquí está la señora Varinia, yo le preguntaría a ella cuándo fue la fecha de su última regla, si está casada, cuál es su forma obstétrica, pero al alumno le costaba entablar una relación, pero eso también ocurría porque el docente que estaba a cargo nunca había trabajado con un paciente simulado y le faltaba capacitación, que es otro de los puntos importantes que vamos a ver, ¿ya? Así que si yo uso un paciente simulado, el primer principio es que él es un paciente real y quien trabaja con él, cualquier estudiante tiene que relacionarse con él. Y el docente atrás, lejos. Simulación no es teatro, esto también es importante. Hay que simular, pero no hay que hacer que esto sea una tabla en Hollywood, llorar en exceso, hay que manejar bien las emociones que uno quiere colocar dentro del caso. Y por lo mismo requiere mucho control de la situación. Hay muchas sesiones de pacientes simulados, o no es poco frecuente que el estudiante quede llorando, quede descompensado, sobre todo si es sumativa, si es una instancia de evaluación con nota, o el mismo docente. Por lo tanto, tiene que haber alguien que tenga el control de la situación, que es el mismo actor, pero también el docente que está acá. Ahí hay una foto, de hecho también está Varinia ahí al medio, me acuerdo que esa foto debe haber sido hace unos 2 años, estábamos capacitando a unos profesores en Concepción, una ciudad que está a 500 kilómetros de Santiago, y ella en ese momento era una esquizofrénica, ¿cierto? Sí, era una esquizofrénica que en el fondo había tenido un tema de una violación por el diablo, entonces había que hacer contención emocional y física de ella. Estábamos preparando el escenario. Bueno, solamente para contarles que nosotros tenemos una unidad de pacientes simulados dentro de nuestro hospital simulado en la Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián es una universidad que tiene 30 años, tiene 4 campus a lo largo de todo Chile, 30.000 alumnos, 10 carreras distintas de la salud. Por lo tanto, tenemos a un coordinador a cargo que es la Varinia. Como les dije, usamos la simulación en 10 carreras diferentes de la salud. Tenemos 60 más o menos pacientes simulados a lo largo de Chile, el fuerte está aquí en Santiago. Hemos capacitado entre el 2017 y 2018 a 240 docentes en cómo usar la metodología. Tenemos un curso, cómo preparar a los docentes para que usen la metodología, pero también este año fue, ¿cierto? Y tenemos planificado seguir capacitando a nuestros actores. Después van a ver en qué los capacitamos a ellos, ¿no? Y esta universidad se gasta más o menos un presupuesto anual de $93.000 para trabajo con pacientes simulados. Muchos alumnos, muchas actividades. Y aquí algunos tips o recomendaciones extraordinarias, como decía la presentación. Bueno, lo primero es que utilicen las recomendaciones sobre buenas prácticas de la ASPE. La ASPE es la Asociación Mundial, en el fondo, de Pacientes Estandarizados. Ahí les va a quedar disponible su página web. Yo siempre les estoy publicando documentos. En este momento está haciendo o está terminando su congreso anual. Y ellos hace algún tiempo, yo les diría, aquí está la fecha, 2017, trabajaron así como la SSH o la INARCS tiene sus estándares para implementar simulación, ellos también definieron ciertos estándares para implementar el trabajo con pacientes simulados. Nosotros estamos trabajando con ellos porque queremos hacer la traducción al español de estos estándares. Yo la tengo, de hecho, pero no la puedo publicar en español aún porque no es un documento oficial, pero sí se la subí en inglés a la plataforma. Y en el fondo ellos hablan de ellos tienen 5 dominios, como pueden ver acá, con distintos valores subyacentes, ¿cierto? Está el ambiente seguro de trabajo, que nos hace mucho sentido, el desarrollo de los casos, cómo desarrollar un caso, los estándares, cómo administrar un programa, de ahí van a ver que no cualquier persona puede administrar un programa de paciente simulado, el desarrollo profesional, el faculty development, finalmente las capacitaciones que tienen que tener estos pacientes simulados, y al lado de esto los valores que son la calidad, el profesionalismo, que nos hace mucho sentido, la seguridad, la responsabilidad y la colaboración. ¿Ya? Yo les digo, aquí ya Varinia habló delante de la colaboración. Yo en lo personal, estos últimos 6 o 7 años ha sido para mí un aprendizaje enorme, de la calidad y el profesionalismo que tienen los actores que se dedican a hacer pacientes simulados.
O sea, a nosotros nos pasa que si tenemos un ECOE programado donde rotan estudiantes todo el día y el paciente simulado no llegan, o sea, imagínense lo que puede significar eso en lo que es una evaluación. El segundo estándar es elegir un coordinador, ¿cierto? Y la verdad es que, si bien es cierto, yo trabajo hace hartos años haciendo simulación, soy enfermera, como dicen por ahí, amo la educación, no creo tener las competencias para ser un coordinador de una unidad de pacientes simulados, y por eso la sugerencia es que quien coordine esta labor dentro de un programa sea un actor o un profesional con experiencia previa como paciente simulado. Es una persona que tiene que tener redes de contacto, ¿sí? O sea, Varinia, estos 40, 50 actores son distintos actores de Santiago que trabajan incluso en distintas universidades. Muchos de ellos, algunos salen en la televisión, son famosos, otros no, a otros los hemos formado desde el inicio, pero la red de contacto es muy importante, y esa red de contacto la va a tener un actor o un paciente simulado, no nosotros los profesionales de la salud que estamos a cargo del centro o del hospital de simulación. Este coordinador también tiene que tener habilidades técnicas como actor o como paciente simulado, pero también tiene que saber de educación. Nuestros actores tienen que saber lo que es un currículum, tienen que saber lo que es la enseñanza, lo que es un instrumento de evaluación, qué significa el feedback. Ellos hacen feedback, ellos tienen que tener habilidades de gestión también, porque tienen que gestionar los pagos, hacer las agendas de los actores, preparar los casos juntos con ellos y los profesores. Por lo tanto, la recomendación, como ven ahí, es tener una descripción de este cargo con sus competencias críticas, con el propósito del cargo. Después, lo importante también es reclutar los actores o estos pacientes simulados, porque como dice arriba, no todo actor puede ser un paciente simulado y no todo paciente simulado debe ser un actor. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto lo aprendí un poco de la Varinia, que el actor tiene un perfil, quien se ha formado como actor tiene un perfil bien ególatra, bien desde el yo, bien desde que le gusta el aplauso, ¿cierto? Le gusta ser premiado, le gusta dar autógrafos, y la verdad es que de paciente simulado se escucha bien. La idea es que la persona no pase absolutamente desapercibida. Acá no vamos a aplaudir al actor una vez se acabó la sesión educativa. Por lo tanto, no todo actor puede ser un paciente simulado, y también puede ser que hayan personas que tengan ciertas habilidades actorales que puedan formarse para ser pacientes simulados, tal vez no al nivel de casos extremos como malas noticias, pero sí en actividades más sencillas. Entonces, lo importante es que este coordinador elija el perfil del actor o del paciente simulado de acuerdo a lo solicitado por el docente. Nosotros además tenemos un coordinador de carrera que lo contacte con al menos 2 semanas, ¿sí? Y que se haga una selección. Nosotros cuando partimos, como pueden ver, hicimos un casting. Ahí hay una foto del primer casting que hicimos hace muchos años, ahora está absolutamente diferente. Y tenemos una ficha. La Varinia mostró una foto con distintas fotos, una pared con distintas fotos pegadas en la muralla, y la verdad es que cada uno de ellos son nuestros actores que tienen distintos perfiles. ¿Ya? La idea acá no es personificar al paciente simulado. O sea, si alguien nos pide un obeso de 50, 60 años, nosotros tenemos un obeso de 50, 60 años. Si alguien nos pide un adolescente, nosotros tenemos a alguien que se ve muy joven y es un adolescente. Pero no pintamos el pelo, no caracterizamos en exceso, evitamos el uso de pelucas o de evitar el realismo finalmente, entendiendo también que el trabajo con actor es una actividad de alta fidelidad, ¿ya? Entonces, súper importante hacer un casting, seleccionar quiénes van a ser mis pacientes simulados. Nosotros tenemos un instrumento para hacerlo, y finalmente tener una ficha y un recuento y saber con quién contamos. Después, como decía por ahí, la capacitación de ambos estamentos es fundamental. O sea, tiene que haber desarrollo profesional de los docentes, pero también de nuestros pacientes simulados. Ahí tienen distintas fotos donde nosotros formamos a nuestros docentes y actores en temas de simulación clínica, en cómo trabajar con el paciente simulado, en cómo diseñar casos, qué instrumentos de evaluación se utilizan, cómo se aplican, qué es el feedback, cómo hacer feedback. Muchos de nuestros pacientes simulados dan feedback, y de hecho es una herramienta extremadamente virtuosa. O sea, ¿quién mejor
que el propio personaje que fue atendido, ¿cierto?, por este personal o que tuvo profesional o que tuvo el vínculo, le puede decir al otro qué hizo bien y qué podría mejorar. Aprender feedback, como les decía yo, y debriefing. Otro tips, bueno, preparar el caso. Lo importante es que ustedes en cada una de sus instituciones, ya sean clínicas o de universidades, tengan un caso, un diseño instruccional, una guía para sus actividades. Nosotros tenemos una, que creo que se las compartí también en el grupo. Tiene que haber una solicitud del caso, con tiempo, 2 semanas, como dijimos. O sea, nos ha pasado que llegan 2 días antes y quieren que les preparemos un taller y es súper difícil, o sea, desde que el actor o el perfil esté disponible, ya ni hablar de si el espacio en el hospital simulado está disponible, describir los resultados de aprendizaje, reunirse, porque para nosotros es fundamental que haya una reunión entre los docentes o el docente y el paciente simulado, que preparen el caso, y acá todos los casos que al menos se hacen por primera vez, se hace un piloto o marcha blanca, ¿sí? Igual que todas las etapas de un proceso de simulación, y se hacen las mejoras respectivas. O sea, no hacer una marcha blanca con paciente simulado puede traer muchísimos riesgos. Procesos, yo les sugiero que implementen un sistema de gestión de la calidad, porque esto va en paralelo. Acá hay que ver asistencia, puntualidad de los pacientes simulados, cuántas horas trabajaron, si vinieron o no vinieron al piloto, si se les pagó. Hay que gestionar los pagos, este es su trabajo, ellos viven y comen de esto, por lo tanto no puede ser que llegue el mes y yo como a cargo del proyecto diga, ¿sabes que se nos olvidó pedirte la boleta o se nos olvidó tu pago, te va a salir en un mes más? Eso no puede pasar. Nos ha pasado, ¿sí? Y hemos pedido las disculpas y hemos tratado de hacer las intervenciones correspondientes, pero es súper importante los procesos de pago, así como de selección. Son importantes los de pago, son importantes los procesos de capacitación y los pilotos, como pueden ver ahí en la presentación. Infraestructura, ¿sí? Nosotros no podemos tener un programa con pacientes simulados si no les tenemos un espacio protegido para ellos. Esas son fotos de dos de nuestras unidades de pacientes simulados, donde tienen sus sillas, casilleros, tienen su hervidor. A veces ellos están todo el día acá. Yo me acuerdo, siempre le cuento esta línea, alguna vez estuve en el centro de simulación de Johns Hopkins y los actores tenían un espacio con sillones que les hacían masaje. Para allá vamos nosotros. Para allá vamos, eso quería dar, yo digo que sí. Les hacían masaje, les daban comida, tenían máquinas expendedoras de café. La verdad es que para el centro de simulación del hospital de Johns Hopkins, el paciente era realmente un actor principal en el fondo, y como tal lo trataban. Así que hay que tener una infraestructura para ellos, porque hemos visto en otras instituciones en donde se tiene que estar cambiando ropa en el baño, ¿cierto? Se tiene que andar escondiendo dentro de la universidad para no encontrarse con el estudiante, y eso no puede ser. Normas y códigos, nosotros tenemos normas para nuestros pacientes simulados, que ahí no se ven muy bien, pero no tengo ningún problema en compartirlos con ustedes después. Las tenemos pegadas en afiches acrílicos por todo el centro de simulación y obviamente en su espacio físico también, para que la conozcan ellos, nuestros docentes y los profesores. Así como los estudiantes y los profesores tienen códigos y normas, nuestros pacientes simulados también. Bien. Para ir terminando, después de tanto hablarles, la verdad es que hay 5 puntos que yo no quiero que ustedes olviden de esta presentación. Todo el resto lo pueden olvidar, ¿ya? El primer punto es a la Varinia, que no lo puse en la presentación, pero no quiero que la olviden a ella. Lo segundo es que ser profesional de la salud es algo mucho más profundo que atender a personas de manera efectiva, y muchos de ustedes saben que una experiencia con un médico, enfermera o profesional de salud puede cambiar mi experiencia de vida e incluso como yo enfrento un diagnóstico. O sea, si yo tengo un cáncer de mama que tiene mal diagnóstico, yo la voy a enfrentar muy diferente con un tipo A de profesional versus un tipo B, ¿cierto? Y esas son las competencias para las cuales el paciente simulado es extremadamente virtuoso. ¿Cómo enseño la empatía, la comunicación, el trabajo en equipo, el hablar en un lenguaje comprensivo, la asertividad? Segundo, es relevante entonces incluir competencias actitudinales de profesionalismo y comunicación en los perfiles de egreso
de las carreras de la salud e incluso los programas a veces de capacitación que podemos hacer, pero asimismo es imprescindible evaluarlas, y ahí el paciente simulado es clave. Yo puedo enseñar con este recurso metodológico, porque un actor es un recurso metodológico como lo es un simulador. La diferencia es que él es una persona y que tiene muchísimas más virtudes que lo que puede tener un simulador, pero también me sirve para evaluarlas. Por lo tanto, yo con mi grupo de actores lo que hago es enseñar, pero también evaluar. Una atención humanitaria, ya lo dijimos, puede cambiar el destino de una experiencia en salud. El uso de pacientes estandarizados representa una metodología valiosa para lograr estas competencias planteadas en los perfiles de ingreso a la carrera, y de esto hay evidencia. Y esta es mi última recomendación: léanse los estándares de la ASPE, porque sin duda no es el manual único, pero sí te da una buena recomendación y una guía para partir trabajando. Por supuesto, como pueden ver acá, tienen todo nuestro apoyo. Ahí están mis 2 correos, si alguno de ustedes tiene alguna duda, necesita algún material, quiere saber dónde buscar cierta información, evidencia, un artículo, puede contar conmigo y también con Varinia. Así que aquí termino la presentación y ya podemos dar espacio a las preguntas. Voy a poner lento porque ya se me achicó la pantalla. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena presentación, muy interesante el tema, realmente. Anoté un montón de preguntas, no sé por cuál empezar. Vamos a empezar con alguna de los participantes. Los invito a preguntar a través del chat o levantar la manito para que yo les dé la palabra. María Alejandra. Poder, Ahí está. si, Ahí está, poner de nuevo, si pueden poner de nuevo el correo, los correos. ¿Los qué? Correos. Los correos, los mails. Perfecto, enseguida. Y te voy a agregar el de la Varinia también. Bien. Lo voy a mandar por chat, ¿les parece? Bien. Y después quiero hacer una pregunta. ¿Cómo evalúan con un paciente simulado? Porque vos dijiste que, aparte de enseñar, evaluás. A ver, te cuento. Excelente la presentación, ¿no? Te felicito. Muchas gracias, María Alejandra. Mira, la verdad es que, déjame mandar el correo, después le mando los otros 2 para que no se me olvide. No sé si lo mandé ahí. La verdad es que la forma más clásica y tradicional de utilizar al paciente simulado es el ECOE, ¿cierto? Sí. No sé si tú, María Alejandra, te ha tocado vivir la experiencia de un ECOE, ya sea como docente, evaluadora, como estudiante, o lo has visto. Lo he podido vivenciar. He ido a una facultad acá en Argentina, en Corrientes, a la Universidad del Noreste, que realizan el ECOE, la evaluación por ECOE. Perfecto, mira, te cuento, nosotros acá en Chile, para validar el examen, para validar a los médicos extranjeros, se realiza el EUNACOM, ¿ya? Y en el caso de los extranjeros se les hace un EUNACOM práctico, que es un ECOE. Te cuento esto como experiencia porque nosotros hacemos ECOEs todos los días con las distintas carreras. Te lo cuento porque estamos preparando, justo hoy estábamos preparando un ECOE para pediatría, que es la especialidad de pediatría, para que se puedan acreditar estos médicos, que el 22 de junio estábamos revisando las estaciones, de las cuales 5 de las 10 van a ser con pacientes simulados. Y, por ejemplo, una de las estaciones era síndrome bronquial obstructivo, en donde la indicación que es evaluado era diagnostique, trate y derive, ¿sí? Y Varinia lo que hace, su responsabilidad, es buscar al actor, en este caso era una madre adolescente, primeriza, su bebé o guagua tenía fiebre, un niño tenía fiebre hace 48 horas, y ahí empiezan los diagnósticos clínicos diferenciales, y se prepara todo un guión y un caso, y esto es en un contexto formativo, porque los formatos para cuando es evaluativo y es formativo son distintos, ¿sí? O sea, cuando yo estoy evaluando, el actor no puede hablar mucho más allá de lo que yo le digo, ¿sí? Porque si no le estoy dando la respuesta, y los alumnos son astutos, ¿cierto? Entonces le dejo bien pauteado al
docente, o sea, el actor qué es lo que tiene que hacer. Y en el caso que sea una sesión cualquiera, que también puede ser evaluativa, no necesariamente un ECOE, lo importante es que previamente ese estudiante haya vivido una experiencia con pacientes simulados, ¿sí? Los pacientes se describen, tienen un perfil físico, psicológico, social, ¿cierto? En base a ese perfil ellos se preparan y así tú lo puedes utilizar. No sé, Vari, si tú quisieras agregar algo más. En cuanto a la evaluación propiamente tal, nosotros en general no evaluamos al participante, ya sea alumno o sea el médico, porque en general aún no nos hemos preparado para eso, pero cuando en alguna evaluación de ECOE están midiendo lo que es comunicación y la parte como más de comunicación efectiva, sí podemos hacer tenemos una pautita para llenar y eso también aporta a la evaluación final que están haciendo respecto a ese alumno. No sé si respondemos a la pregunta. Muy bien. Bien. Bueno, acá está voy a leer la pregunta de Moisés de los Santos, que es muy interesante. Yo pensaba algo parecido. ¿Cómo controlan la sobreactuación que a veces se presenta con los actores? Esa pregunta es para Varini, ella es la experta. Nosotros primero al reclutar al actor, cuando ya tenemos hecho el casting, tenemos conformado nuestro equipo, al reclutar al actor y tener en las manos el caso que vamos a trabajar, es muy importante saber qué es lo que quiere el docente de este caso, cuáles son los objetivos de aprendizaje que él tiene para trabajar con su alumno. Y en general, en nuestras guías siempre están puestos los objetivos, que es muy importante para el actor leerlo y saber qué es lo que necesitan los alumnos aprender de ese caso. Pero cuando hacemos la marcha blanca, el piloto o la capacitación, que le llaman en otras universidades, ahí uno tiene que establecer una comunicación muy fuerte con el docente, en el sentido de que el docente nos tiene que decir qué es lo que quiere, cuál es la dinámica de la clase, cómo quiere que nosotros lleguemos. ¿Quiere que lleguemos ya en el estado en que se mencionó en el caso? ¿O quiere que lleguemos más normales? ¿Quiere que a medida que el alumno vaya buscando la información, nosotros vayamos dándole más emoción? ¿Quiere que con una palabra determinada, cuando el docente nos diga, el alumno nos diga algo, nosotros reaccionemos con esa palabra? Todo eso se planifica. Ahora, nosotros hablamos acá con Marlova de realidad del escenario. En general, todas las simulaciones ocurren una vez y son lo que pasa en el momento. Es decir, nosotros no hacemos guiones como en el teatro, como en el cine. Solo hacemos una capacitación con el actor y hablamos de la dinámica de la clase. Y así podemos establecer los parámetros para no salirnos y hacer, como preguntabas tú, una sobreactuación que vaya a perjudicar en este caso al alumno o a los que están también observando. Tiene que ser muy cuidado, muy cuidado. Muy cuidado. Y en el caso de que Varinia se percata por distintas razones, porque ella no está mirando todas las sesiones con pacientes simulados, pero que recibe un comentario, que llega un mail de un profesor que nos ha pasado, ella interviene con ese actor. Entonces hubo sobreactuación, o por ejemplo a veces el profesor dice, no, yo no quiero que llore, no quiero que el paciente simulado llore en esta instancia, y el paciente sobreactúa, ahí hay una intervención. Ahora es interesante eso, porque puede ser de que en la dinámica nosotros hablamos de que no vamos a llorar, por ejemplo, en una determinada situación, pero resulta de que el alumno, estamos actuando de verdad. Lo que está ocurriendo in situ, y resulta que el alumno está siendo tan empático contigo, y estamos hablando, por ejemplo, de una mala noticia, que efectivamente el alumno provoca en el paciente un llanto. Y ahí, el que tiene que estar muy atento es el docente, para ocupar eso que está ocurriendo y hacerlo un aprendizaje para el alumno y no que se transforme en lo contrario. Por eso es muy importante que el docente, el actor, el coordinador estemos muy afiatados para que sepamos perfectamente qué es lo que se quiere lograr de esa clase. No debiese jamás diseñarse una actividad absolutamente vía mail. Eso está destinado al fracaso. Bueno, bien. Muy bien, otra pregunta de Jean, que pregunta,
en relación al programa de pacientes simulados, ¿cuántas sesiones previas tendría que cumplir para iniciar con la simulación? Imagino que tiene que ver con las pruebas piloto y demás, la pregunta. ¿Cuántas pruebas pilotos antes de partir con la simulación? La verdad es que nosotros hacemos solo una prueba piloto. Nosotros manejamos un volumen importante de estudiantes y de carreras, como vieron. Tenemos un centro acá, por lo menos donde estamos, que tiene 24 salas, rotan, no sé, diariamente hasta 1000 alumnos en los momentos peak. Por lo tanto, no nos da la capacidad de tener 1, 2, y además que hay un tema de eficiencia de recursos, porque los pilotos también se pagan, ¿no? Hay todo un tema de recursos ahí. Entonces, como nosotros hemos hecho un buen casting, tenemos actores que son pacientes simulados con muchos años de experiencia, con un piloto de la sesión basta para que se lleve a cabo la sesión. Ahora, ojalá el piloto sea el día antes o en la mañana, porque en la mayoría de los casos siempre hay algo que cambiar ese escenario. O sea, el piloto se corre, uno mira el caso, mira si es evaluación, uno mira la pauta de evaluación y dice, oye, esta pauta no está midiendo los resultados de aprendizaje ni el desempeño de lo que está pasando acá, y la corrige. Con una vez es suficiente, siempre y cuando yo tenga a mis pacientes simulados bien preparados. Muy bien, yo en función a esto tengo dos preguntas. Una tiene que ver con esta cuestión, digo, la posibilidad también de que, digamos, la prueba piloto sea corta y demás. Vos hablabas de que ustedes tienen un proceso de selección cuidadoso de los pacientes simulados. Digo, que ustedes ya van eligiendo en función de ciertas características que necesitan, ¿no? Digo, por ahí, pensados desde experiencias con menos recursos y mucho más iniciales. Uy, se cayó la cámara, ¿no? Ah, no, ahí está. Pensado desde experiencias más por ahí con menos recursos o más iniciales, yo trataba de pensar, bueno, ustedes ya tienen un banco previo de problemas, de objetivos de aprendizaje, de casos que ¿no? Digo, ¿cómo manejan esta cuestión para poder elegir los pacientes simulados en función de esos criterios, digamos? Ah, perfecto. Bueno, yo creo que en este caso, con la oferta, yo primero busco la oferta y en base a eso, ¿sí? O sea, te cuento. Alguien tiene abierto el micrófono. Ya lo silencié, ya lo estaba buscando y lo encontré. Ah, perfecto. Entonces, yo digo que el recurso de actores es como pasarle una navaja a un mono, porque cuando uno le enseñas a los actores, ellos quieren construir una teleserie venezolana, ¿ya? Y no sé si hay un venezolano acá, pero no es por ofender, es por decir que es cierto, como dices tú, muy sobreactuada y ensucian el caso porque la mamá fue violada y además tenía otra familia. El docente, el docente es el docente y el actor le dice, baja un poco. Vamos al resultado de aprendizaje, esto me ensucia el logro del aprendizaje. Bueno, en ese caso lo que nosotros hemos ido haciendo es que efectivamente en esta sede tenemos gente muy preparada. Y muchas veces nos damos el lujo de tener el perfil para lo que se necesita. Pero a veces la Marina le dice, mira, no tengo al señor de 50 años obeso, pero tengo a la señora de 40 obesa. Entonces, rediseñemos el caso un poco orientado para allá. En otros casos, en la sede, por ejemplo, Concepción, de los 8 pacientes simulados que habrán, 3 serán actores profesionales. Los otros se fueron armando en un programa que hizo la coordinadora ya, que los fue entrenando, y hay gente de su casa que tiene tiempo libre, que tiene ciertas habilidades y ha sido entrenada. De hecho, Variña también les hizo una capacitación. Entonces tenemos un banco un poco más reducido y hay casos que simplemente yo me voy a ir a la competencia central. O sea, sea una mala noticia, lo importante no es que sea hombre, mujer, chico, grande, gordo, no sé qué, sino que sepa manejar la mala noticia, ¿sí? Si es una diabetes crónica, que se maneje la fisiopatología de la diabetes, ¿cierto? Ahora, si voy a trabajar algo, no sé, dame una idea, un obeso mórbido, pucha, tengo que buscar, y si no hay, la verdad es que no voy a hacer un caso de un obeso mórbido con un señor lleno de cojines. Nosotros no personificamos a nuestros actores. Lo importante es que exista un rango de edad de adolescente, un adulto un poco más joven y una persona mayor. Ahí con esos 3 uno se puede mover bien. Y en eso ahí ir llenando, no sé,
3 o 4 personas en cada área, digamos. Pero siempre se está trabajando en la enfermería con adolescentes y adultos mayores. Los adultos medios, en medicina interna de repente, o también en medicina general, en kinesiología mucho con el adulto mayor, en terapia ocupacional mucho con el adulto mayor, el adulto medio, accidentes en terapia ocupacional de personas adultas mayores. Como que el rango etario de entre 50 y 70 años es bien requerido. La verdad es que si bien es cierto, no se personifican, los pacientes simulados tienen tips. Yo les voy a dar una idea. O sea, la Paris se coloca un pinche acá, se viste de una manera más juvenil y ya no tiene 50, tiene 42, ¿sí? O tenemos otra actriz, ¿cuánto tendrá la Marine? Todo real. 70. Tiene 70, pero tú le colocas un batón, se encorva un poco y ya tiene 80. Entonces, esos son tips que manejan los actores y por eso es importante que el coordinador sea alguien con experiencia en esa área. Un chaleco de lana, no sé si maneja, por ejemplo, un chaleco de lana grueso con botones, tú se lo pones a un actor de 40 años y le puedes sacar al tiro 60, porque hay una actitud y hay una cosa que te da la textura de la lana. Es muy importante el uso del vestuario, pero no para disfrazar, no para vestir un personaje, sino que para detalles reales que hacen que la persona entre en esa realidad que nosotros queremos. Muy bien, y otra pregunta también relacionada con lo que ustedes fueron comentando. Hablaron de 10 carreras, puede ser, donde usan... ¿Cuáles son? Porque digo, obviamente pensaba las posibilidades son ilimitadas, pero me gustaría saber en la experiencia de ustedes, del programa de ustedes, cuáles son esas carreras que se utilizan los pacientes. Mira, para nosotros ha sido un desafío, porque el clásico uso está para enfermería y medicina, ¿cierto?, en el mundo. Pero nosotros, además de medicina y enfermería, tenemos obstetricia, no sé si todos la reconocen como una carrera, que es matronería, midwife, ¿sí? Como la partera, que acá en Chile es una carrera profesional de 5 años. Trabajamos con nutrición y dietética. Trabajamos con los terapeutas ocupacionales y ellos trabajan mucho con el paciente simulado, kinesiólogos, ¿sí? Química y farmacia, odontología. Nuestro hospital simulado tiene un sillón dental que no funciona, pero está puesto para trabajar odontofobias, educación, simulación interprofesional. Estamos trabajando con psicología. Déjame mirar el plan. Fonoaudiología, tenemos unos casos muy buenos con fonoaudiología, ahí tenemos 10 y yo creo que hay una 11ª que no mencionamos porque hemos hecho poco con ellos, pero por un tema más de gestión, que es tecnología médica. En Chile también existe una carrera profesional que es el tecnólogo médico, que es un licenciado que maneja las áreas de rayo, laboratorio clínico, radioterapia, etc. Entonces, hay carreras que son más prestas y otras menos prestas, y aunque ustedes no lo crean, terapia ocupacional o nutrición es mucho más presta al trabajo con actor que a lo mejor enfermería incluso. Claro. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta más que mandaron por el chat es si les pagan a los pacientes estandarizados. Vos mencionabas que sí, obviamente, en la presentación. ¿Cuánto? Bueno, algún parámetro para saber, a pesar de la diferencia cambiaria, digo, y si inclusive la capacitación también forma parte de ese pago. Bueno, sí, nosotros le pagamos a nuestros pacientes simulados por todo lo que hagan en el fondo, ¿sí? Cuando ellos van cuando los capacitamos, no. Pero si yo a la Mari le pido que me haga una capacitación, a ella tiene un valor hora que le pagamos. Entonces, nosotros tenemos establecido un valor hora que está bajo por lo que los pacientes... Hay una sociedad que se llama SIDART en Chile, tú, Mari, corrígeme si me equivoco, Sindicato de actores. que es el sindicato de actores en todo el país, no de pacientes simulados, sino todo tipo de actores. Y ellos tienen establecido un valor que deben ser unos 6 por 3, unos $30, ya que eso deben ser 20.000 pesos. ¿Sí? Unos $30 más o menos por hora cronológica. Nosotros, lo que hemos acordado con nuestros actores, que les pagamos un valor menor, además nuestras horas, bueno, son de 40 minutos, entonces les pagamos como 10 por 40 minutos, la hora cronológica son como, déjenme sacar la cuenta, deben ser unos $16 más o menos, ¿sí? Pero sí les aseguramos cantidad y fidelidad, o sea, nuestros actores todos los meses tienen un monto X sumado de una cantidad X que trabajan. Y además lo otro que hemos hecho, les pagamos el piloto también, ¿sí?
Y lo otro que hemos diferenciado es que le pagamos más cuando son actividades de posgrado o tienen que venir a un sábado, como por ejemplo el sábado pasado que estuvimos con el EUNACOM en el área de cirugía, tiene otro valor, que ya ahí se parece más al de SIDARTE, ¿cierto? Eso, sí, les pagamos. ¿Y cómo lo manejamos? Yo le mostré ahí un presupuesto de $93.000, esa cantidad de plata está dispuesta en estos 4 hospitales simulados. Siempre nos quedamos cortos porque estamos todavía trabajando bien la matriz curricular, ¿sí? Pero vamos bien encaminados, bien encaminados. O sea, para nosotros es un sueño que de alguna manera con la Varinia, que nos conocíamos desde antes y veníamos trabajando esto en otras universidades, hoy día se cumple y es un hecho. Bueno, ya estamos llegando al plazo temporal asignado. Yo les quiero agradecer enormemente porque la verdad fue muy interesante. Así que muchas gracias a las dos por la participación. Creo que ha sido muy interesante para todos. Y bueno, les mandamos un abrazo grande a las dos. Gracias. Creo que María Alejandra quiere preguntar algo o se está despidiendo. No, yo quería preguntar. Bueno, adelante. Gracias, Marloba, muchas gracias. En verdad, quería preguntarte sobre en casos de habilidades no técnicas, o sea, en el caso de trabajo no con pacientes estandarizados, sino con otro tipo de actores. Por ejemplo, para las asignaturas de gerencia en salud. ¿Ya? Ustedes trabajan en esa línea para el desarrollo de actividades habilidades no técnicas. ¿Y qué denominación le dan al actor? Ya, tú me estás hablando, para ver si entendí, si hemos llevado el uso del paciente simulado a otras disciplinas, como derecho, gestión... No, en escenarios donde no hay paciente simulado. ¿Ya? En lugar de paciente simulado tenemos otro tipo de actor. Por ejemplo, para solucionar problemas gerenciales. O sea, si el actor hace otro rol, como médico, por ejemplo. Como médico, por ejemplo, y para solucionar habilidades, o para desarrollar habilidades no técnicas. Sí, o sea, el uso del paciente simulado está principalmente orientado a las habilidades no técnicas. Sí, en las técnicas tiene que ver un poco con el examen físico. Medicina lo uso mucho para el examen físico, abdomen agudo, auscultación, pero en general el paciente simulado se usa para el desarrollo de habilidades no técnicas y nosotros tenemos proyectos donde queremos llevarlo incluso a otras disciplinas, o sea, cómo enseñarle a los docentes, profesores que aprenden para ser profesores a usar el actor para ser profesor o los tribunales simulados, por ejemplo. Sí. Bueno, acá tengo una pregunta más, ¿sí? De Sara Morales. Sara. Sí, nada más, nosotros hemos estado trabajando con leyes ya, y nosotros le hemos llamado médico simulado, porque ellos van a la parte del juicio oral, y entonces el término que utilizamos es médico simulado, obstetra simulado, o legista simulado, ¿sí? Entonces, es un término que no ha estado siendo utilizado y, por ejemplo, yo me permito retomar lo que decía nuestra compañera Eva de Perú, porque ellos hicieron algo maravilloso. En el caso de nosotros, en los servicios sociales, nuestro país y el de ella, los médicos que terminan la carrera tienen que ir a servicio social y son parte del sistema de salud. Y entonces, la parte de gerencia, la parte de gestoría, a veces ellos tienen que resolverla. Y entonces se han hecho este ejercicio donde el chico tiene que resolver un problema general. Aquí, por ejemplo, fue un problema ético con respecto a una situación. Y entonces el médico, podría decir, el jefe de este médico, es el que tiene que actuar, pero es médico también. Entonces, en el caso de nosotros, que hemos estado trabajando en los juicios orales, el médico le decimos médico estandarizado, porque le decimos qué tiene que hacer, qué tiene que decir, cuál sería el objetivo de que él esté presente en esa situación. Entonces, nuestro término confluye con que ahora no es actor, es un médico que hemos estandarizado para que la situación se genere, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que darle ese término, ¿no? Médico, enfermera, porque los roles que hacemos
¿no? Los que no tenemos enfermeras, por ejemplo, nos enseña bien una enfermera a enseñarnos acá, al centro, cómo se mueven las enfermeras, qué actitudes deben de tener las enfermeras, porque las tenemos a 1 hora de distancia. Y nuestros escenarios a veces requieren enfermeras. Entonces, y decimos, es una enfermera estandarizada, porque así la requerimos. Entonces, no sé qué término tú conoces, sabes, si le podemos dejar ese término, por ejemplo. Yo me parece un excelente término porque es comprensible, no sé qué opinas tú, Variña. Me gustaría leer un poco y buscar evidencia al respecto y publicárselas por el grupo. Yo no sé si todos están en el grupo de pacientes simulados, en el grupo de interés. Yo sé que Sara está, porque su nombre me hace sentido de haberlo escuchado. Y les mando evidencia. ¿Sí? Les aprovecho a contar a los que son de Argentina que el 7 de octubre, el 7 de septiembre vamos con Variña y con 2 actrices más a dar un curso de pacientes simulados. Lo está organizando Carla Prudencio, si es que le quieren pedir más datos de dónde es, etcétera. Es un curso que la verdad lo hemos preparado de una manera casi no lucrativa en el fondo, tiene que ver con compartir la experiencia. Sé que tiene un costo porque hay ciertos costos que cancelar, pero en el fondo es una muy buena oportunidad para las personas que viven allá. Es un curso que con la Vari damos hace años, también lo damos acá en Chile y en otras partes. Y lo otro, Federico, no sé por dónde terminar de mandarles el mail de Variña. Por el chat podés enviarlo ahora si querés, y si no, mostrarlo en la pantalla como vos quieras. Ah, perfecto, porque... Tienes un chat ahí con todos los destinatarios, estamos todos los que estamos en línea. Es que a veces me aparece, recién, aquí está, chatear. ¿Sí? Ya, Vari, aquí va el... Ay, y se pone... No se me envía, no sé qué, algo estoy haciendo mal. Enviar a Rodrigo Rubio, no, tiene que haber enviado Poné a todos, poné enviar a todos. Ya, ahí está. ¿Y Vari me puede escribir el tuyo? Sí, pues. Y ahí Vari les envía el de ella, nos pueden escribir de manera independiente, juntas, como quieran. Nosotros trabajamos todos los días juntas. Somos un complemento. Ahí están nuestros 2 correos. Y yo me voy a quedar, Sara, voy a anotar la tarea de buscar evidencia sobre el nombre que se le da a los actores en otro contexto que no sean pacientes. Pero me hace mucho sentido lo que tú dices. Y si no hay, lo escribimos y lo publicamos. ¿Te parece? Bien, muchas gracias entonces. Espero les haya gustado y nos vemos en alguna pronta ocasión. Bueno, gracias. Saludos. Adiós. Vamos acá, entonces...